pues entonces, ya que estamos todos los que estamos, déjenme, les comparto la pantalla. Más o menos, ¿de cuánto tiempo disponemos? Una hora, ¿verdad? Bueno, ahí vamos viendo. Ahí dependiendo el vuelo que agarramos. Okay. Me dicen si se ve la pantalla. Sí se ve, doctor. ¿Se ve la diapositiva completa? Sí, doctor, sí se ve. Sí. Bueno, muy bien. Pues entonces vamos a empezar con el repaso de electro, porque pues ahí nos perdimos de repente un poquito. Entonces, nada más a manera de sondeo, alguien de aquí de los que estamos conectados que me pueda decir cómo está el eje eléctrico de este electro. ¿Quién dice yo? Nada más es sondeo, no es nada más. ¿Alguien? ¿Estará normal, desviado? Está horizontalizado. Horizontalizado. ¿Quién habló por ahí? Javier Juárez. Javier Juárez. ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, horizontalizado, a ver, ¿qué te hace decir o pensar que está horizontalizado? Por las R's altas. ¿Cómo? Por las R's altas. R's altas. No. ¿Y con horizontalizado te refieres a normal o con una desviación? ¿Está normal, no? Normal, por ahí alguien también dice que normal. No, está hacia la izquierda. Bueno, entonces, propiamente tal cual, nada más por irnos directo a las R's, pues de ahí no vamos a sacar el eje eléctrico, ¿verdad? Pero el hecho de que haya notado R's altas, pues sí nos hace pensar que hay una desviación, ¿no? Porque ya sabemos que las R's altas nos indican ahí una hipertrofia. Entonces, bueno, pero propiamente, no, no está, no es normal ese eje, ¿sí? Y no podemos ver el eje directamente con las puras R's, así tal cual, ¿verdad? Y menos en esas derivaciones. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Pues empezamos primero con las generalidades, ¿no? Porque aunque sea un poquito medio tedioso otra vez volver a empezar desde el inicio, pues vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Porque por ahí todavía puede haber algunas confusiones con algunas personas. Entonces, propiamente del electro, ¿verdad? Al estar realizándolo, pues es importante repasar estas cuestiones en cuanto a la velocidad del papel, pues porque esto nos va a ayudar a saber si el aparato está bien calibrado o no, si está corriendo a la velocidad adecuada o no, o si fue alterado, ¿verdad? Porque hay veces que ante algunas situaciones como taquicardias o algo así puede disminuirse la velocidad de papel para alcanzar a ver un poco mejor los complejos. Entonces, bueno, recordando ahí el cuadrito, ahí está la imagen, ¿verdad? Cómo está dispuesto. Y vemos, por ejemplo, los cuadros grandes, ¿sí? Que esto es lo que conocemos como un cuadro grande, pues representa 0.5 milivoltios, el equivalente a 0.20 segundos, ¿sí? Entonces, estos 0.20 segundos, a final de cuentas, vemos ahí que si esto lo dividimos, ¿verdad? Propiamente a cada cuadrito le corresponde una velocidad de 0.04 segundos, ¿sí? Que en total, este pedacito pues nos va a dar 0.20 segundos.
Entonces, 1 milivoltio correspondería a 1 centímetro completo, es decir, 2 cuadros grandes. Y 25 y 5 cuadros grandes, sí, es decir, 25 cuadritos chiquitos, es el tiempo, ¿verdad?, correspondiente a 1 segundo. ¿Sí? Y entonces ya 300 cuadros, y ojo con esto, ¿verdad? 300 cuadros grandes, ¿sí? Que aquí nada más se ven 2, 300 corresponden a 1 minuto. Entonces este valor de los 300 lo vamos a ocupar después. Sabemos que en 1 minuto se van a registrar lo de 300 cuadros, ¿no? Entonces esto nos va a servir para calcular posteriormente la frecuencia cardíaca. Pueden existir algunos errores al momento de registrar el electro, ¿sí? Que es muy importante pues saber cuáles son, porque a veces simplemente está mal tomado. Y esto les puede pasar, por ejemplo, en el internado, ¿no? Entonces, estos son que el paciente se esté moviendo, esté temblando, a veces está en la sala de urgencia y está el aire acondicionado a todo lo que da, o el paciente pues tiene allí algunas alteraciones desde electrolíticas o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y esto provoca algunos temblores del paciente, o está nefrópata o lo que ustedes quieran. Entonces, el que el paciente esté tembloroso, se esté moviendo, pues va a hacer que se registre mal el electro, ¿no? También puede haber interferencia eléctrica, y esto a veces porque ustedes lo verán en los hospitales públicos, a veces pues el dispositivo, el aparato, los electrodos no están completos, les falta el chupete, ¿verdad? A veces no hay lubricante y se tiene que ahí hacer mexicanadas, ¿no? Incluso a mí me ha tocado tener que poner así los electrodos, pegarlos con cinta adhesiva, con tela adhesiva y untarles ahí un poquito de gel, ¿verdad? Unas gotitas, no de gel, de alcohol, porque no hay lubricante, no hay gel, no hay nada más, y los chupetes al electrodo, y bueno, uno lo que quiere es que se registre y que se le tome rápido al paciente, ¿no? Entonces, estas cositas pueden afectar la manera en que se registra ese electro. Y bueno, también hay otras tantas cosas que pueda haber, ¿verdad? Lo que comentábamos, que hay fallas ahí en los cables o no los colocan bien porque no están bien señalados, coloreados, etcétera, ¿no? Se coloca a veces mal los brazaletes en lugares donde no van, y esto puede registrar ondas que habitualmente no corresponden, como la P negativa en D1, cuando usualmente siempre es positiva, ¿no? Entonces, son esos detallitos que hay que fijarse bien al momento de colocar todos los electrodos. Muy bien. Pues entonces pasamos a esta imagen clásica, ¿no? Donde nos presentan todas las ondas. Pero antes de empezar con esto, bueno, es importante recordar que a qué vamos a llamar, pues como onda positiva y onda negativa, ¿no? Sabemos que todo lo que vaya hacia arriba pues, va a corresponder a una onda positiva, y todo lo que vaya hacia abajo, lo que se inscriba hacia abajo, pues es una onda negativa, ¿sí? Aquí pues vemos la onda P, que usualmente es un tanto gruesa, que va antes del complejo QRS, ¿sí? Va a ser positiva siempre, excepto en dónde. ¿Alguien recuerda en dónde no va a ser positiva? Nadie. Cuando baje. En ABR va a ser negativa, ¿sí? Todas las demás tienen que ser positiva de manera fisiológica, ¿sí? Y bueno, aquí vemos también la onda Q, ¿sí? Que pues esta es toda negatividad ahí que va antes de cualquier positividad, en este caso la R. La R, ¿verdad? Que es una positividad usualmente alta, ¿verdad? Y es parte del complejo QRS. La S, que va a ser negativa, y va después de cualquier positividad, o a veces no está presente, ¿verdad? Alguna positividad, y bueno, inmediatamente sería R. S, digo. Y bueno, aquí no vemos la QS, pero la QS, pues ustedes la podrán ubicar, que es propiamente una negatividad aislada, ¿verdad?
y esta negatividad, o sea, tal cual, es así, QS, ¿verdad? Esa no precede ninguna positividad, entonces, bueno, queda como QS. Y bueno, vemos aquí de este lado la onda T, un tanto grande, ¿verdad? Ahí se ve, pero usualmente es una onda gruesa. También noten este detalle, ¿verdad? Que después lo hablaremos. Esto corresponde a que suelen estar alineadas la onda P y la onda T, ¿sí? A veces, pues puede ser normal que esté un poquito más abajo o un poquito más arriba, pero no más de un cuadro, ¿sí? Entonces, de un cuadrito. Entonces, usualmente tienen que estar alineadas. También la línea isodifásica, ¿sí? Entonces, esta debe de estar usualmente a nivel en todo el trazo. Pues, ¿qué otra cosa vemos aquí importante? Pues vemos los intervalos. Por ejemplo, aquí apreciamos el intervalo PR, ¿no? Que va desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo QRS. También vemos propiamente este intervalo, el complejo QRS, ¿verdad? Que suele ser muy cortito en el tiempo. Y bueno, puede tener aquí algunas alteraciones, como por ejemplo, no alteraciones, sino algunas diferencias o características, ¿verdad? Puede, todo esto es complejo QRS independientemente de esas características que pueda tener, por ejemplo, ausencia de la Q o ausencia de la S, ¿verdad? O en este caso está presente la Q y la S, pero aún así, en cualquiera de esos casos, bueno, es ese intervalo complejo QRS. También tenemos aquí, por ejemplo, el intervalo QT, ¿sí? Que va desde el inicio de ese complejo QRS hasta el final de la onda T, ¿sí? También tenemos aquí el intervalo ST, que propiamente pues también va desde el final del QRS hasta el final de la onda T. Bueno, este es el intervalo, ¿verdad? Porque aparte está el segmento, y el segmento ese no, ese va hasta el inicio de la onda T. Entonces, bueno, estas son características que hay que tomar en cuenta. Luego de aquí vienen algunas variantes, podríamos llamarle, ¿verdad? De la onda P. Entonces, estas variantes, pues bueno, por ejemplo, pues ya habíamos visto bueno, mejor dicho, aquí vemos cómo se le denominan a estas variantes. La normal, pues es una onda P positiva, también puede estar negativa, ¿verdad? Que esto no es normal. Una puede estar bifásica, ¿sí? Vemos aquí como hay, está con la mitad positiva y la otra mitad negativa. También puede seguir siendo bifásica, pero con dos positividades en su primera mitad y luego una negatividad, o viceversa. Puede estar bífida, puede estar aplanada o puede estar acuminada. Entonces, bueno, esas son algunas características variantes de la onda P, y como sabemos, pues esa onda P es la que nos va a marcar en un principio ese estímulo eléctrico que proviene del nodo sinoauricular, y bueno, posteriormente lleva ese impulso, ¿verdad?, hacia el nodo auriculoventricular, pero bueno, empieza ahí en ese nodo, ¿no?, en el nodo sinoauricular. Entonces este detalle pues va a ser importante para ver después el ritmo que va a seguir. Vemos aquí otras variantes, otras alteraciones de el complejo QRS, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en el complejo QRS puede tener variaciones en cuanto al tamaño de las ondas, pero en primera instancia la onda que esté más marcada, la de mayor tamaño, es decir, es la que va a corresponder en su descripción, ¿verdad?, a la letra en mayúscula, así es como la vamos a escribir. Entonces, por ejemplo, aquí está R minúscula con S mayúscula. ¿Por qué? Porque la S es de mayor tamaño que la R, ¿sí? Obviamente empieza aquí en la R, entonces R minúscula seguida de una S mayúscula. Y así sucesivamente con todas, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta es una R minúscula, luego S mayúscula y después otra R minúscula. Y igual en esta QR, una Q pequeña, una R grande, ¿verdad? Entonces, bueno, Q minúscula, R mayúscula. Y bueno, notan aquí así todas, ¿verdad? Para no estar
diciéndolas todas, pero bueno, así es como las vamos a describir y les vamos a designar esa letra, ¿verdad? Dependiendo al tamaño a la que corresponda la más chica o la más grande. Y bueno, vemos aquí algunas otras variaciones, tanto normales como anormales, del segmento ST y de la onda T. Entonces, bueno, aquí está señalado como en un escrito, ¿verdad? Pero, bueno, en principio, pues vemos aquí que sería una especie de desnivel positivo, así le denominaríamos. Y bueno, este segmento tiene que estar, como ya habíamos dicho, al final del complejo QRS, ¿verdad? Y hasta el principio de la onda T. Entonces, bueno, vamos a ver aquí esas variantes de acuerdo a su alineación en base a la isoeléctrica que está ahí punteada. Entonces vemos abajito que hay otro desnivel, un desnivel negativo, pero un tanto recto. Posteriormente sigue un desnivel igual, pero vean la diferencia, es un tanto más descendente, ¿sí? Hay otro desnivel aquí abajo, ¿verdad? Pero este desnivel no podemos decir que es descendente, sino es ascendente, es a partir de donde termina el complejo, ¿verdad? Hacia arriba, entonces es un desnivel ascendente. Este desnivel ascendente usualmente, ¿verdad? Es lo que conocemos o denominamos como punto J, ¿sí? Este punto J no necesariamente es patológico, a veces está presente, por ejemplo, en algunos deportistas. Vemos aquí otro desnivel, que es un desnivel un tanto cóncavo. Por el contrario, ¿sí? Este otro desnivel, pues es un desnivel convexo. Entonces, en este desnivel convexo, pues aquí vemos una repolarización ventricular, ¿sí? Obviamente aquí la onda T es lo que va a marcar. Vemos de este lado ya la onda T con sus variantes, ¿verdad? Este es normal. Vemos que normalmente, pues ya habíamos dicho que suele ser un tanto ancha, positiva, ¿sí? Y suele estar alineada con la onda P. Vemos de este lado, pues como es una T aplanada, ¿sí? Y esta, pues es una onda T negativa, pero simétrica a final de cuentas, a comparación de esta, ¿verdad? Que es negativa, pero es más asimétrica. Muy bien, bueno, esas son las variantes que podemos ir encontrando, ¿no? Luego de ahí nos vamos a pasar a esta diapositiva. En esta, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues vemos que el electro le vamos a leer o lo vamos a desarmar o armar en estos pasos básicos, ¿no? El primero, pues es ver el ritmo que tiene. Vamos a ver el ritmo, vamos a verle la frecuencia, ¿sí? Vamos a calcularle el eje eléctrico y vamos a ver algunas medidas de las deflexiones, como por ejemplo las variantes que ya estábamos mencionando. Esas son medidas de algunas deflexiones. No estamos poniendo ahí propiamente las medidas, que pues en esta imagen no las puse, pero bueno, sabemos que cada una de estas ondas tiene un tiempo base, promedio, fisiológico de duración, y si ese tiempo, ¿verdad?, se sobrepasa tanto en la anchura como en el voltaje, pues bueno, ahí es donde vamos a ver esas alteraciones, ¿no? Entonces, son las medidas de las deflexiones, y vamos a ver si tiene un patrón normal o anormal, como estos que ya estábamos viendo aquí, ¿verdad? Son patrones también, y por último, asociamos una semiología a estas anormalidades, a este patrón normal o anormal. Entonces, en primera instancia, al momento de ver un electro, de manera general, todavía sin buscarle nada más, pues debemos de notar qué ritmo tiene, su frecuencia, calcular ahí el eje eléctrico, ¿sí? De manera rápida o un tanto precisa, y ver las ondas, ¿verdad?, de estas reflexiones, cómo se encuentran. Si notamos ahí inmediatamente, como ahorita lo hicieron, ¿verdad?, que notaron las R's altas, bueno, ya es algo que vieron de primera instancia. Ver ese patrón, ¿verdad? Y por último, ahora sí, ya que vimos de manera general ese electro,
pues ahora sí ya nos vamos a adentrar a las anormalidades o patologías que puedan estar presentes, que son agrupadas, ¿verdad? De manera muy general, pues son trastornos del ritmo, ¿sí? Trastornos de la conducción, hipertrofias en las cavidades, tanto auriculares como ventriculares, sobrecargas, que va asociado también a las hipertrofias, infartos, o ya sea que estén en evolución, o que haya rasgos de infartos, ¿verdad? Y trastornos en la repolarización y otras alteraciones diversas, pero en su conjunto no son estas las principales. Bueno, pues entonces vamos a pasar aquí a la localización electrocardiográfica, ¿sí? En primer lugar, bueno, vemos aquí esta imagen, esta silueta. Esta pues nos habla de que pues el corazón lo vamos a encontrar situado en el centro de un triángulo imaginario, en teoría siempre se nos marca así. Este triángulo imaginario pues lo van a componer diversos electrodos que van a estar conectados, por ejemplo, al brazo izquierdo, que va a corresponder a ABL, ¿sí? Al brazo derecho, que va a ser ABR, y posteriormente, bueno, el ABF, que va hacia el pie izquierdo. Entonces, bueno, estos van a ir trazando ese triángulo, ¿no? Y aparte de esto, bueno, de ese triángulo, vemos la unión de estos puntos, tanto de ABR con ABL, que nos van a trazar, a definir la D1, ¿sí? Y así sucesivamente, BR con BF, que nos va a trazar la D2, y ABL con ABF, que nos va a trazar la D3. Bueno, entonces vemos ahorita esta otra imagen, que nos habla que cada derivación unipolar, pues va a ser como una especie de ventana, ¿sí? Esta ventana nos va a dejar ver diferentes partes o caras del corazón. Entonces vemos aquí ABR, ¿sí? Que en teoría tiende a ver este interior, ¿sí? El interior de la aurícula y el ventrículo derecho, todo esto, ABR. ABL, pues, por otro lado, pues nos va a mostrar un tanto más esta cara, la cara libre del ventrículo izquierdo, ¿sí? No la cara septal, la cara libre del ventrículo izquierdo. Y ABF nos va a mostrar un tanto más la cara diafragmática. Entonces, pues estas van a ser como las ventanas de estas caras. Aquí está lo que les comentaba, ¿verdad? ABR, pues nos va a mostrar la aurícula y ventrículo derecho, ABL, ventrículo izquierdo, y bueno, su cara libre, claro, y ABF, la cara diafragmática. Entonces ahora pasamos a esta otra imagen, ¿verdad? Que nos habla aquí de las derivaciones bipolares, la D1, D2 y D3. Entonces aquí pues siempre se nos presenta como una especie de mezcla de las dos derivaciones, porque habíamos mencionado que en la otra imagen del monigote, ¿verdad? Como la unión por ejemplo, ABR y ABL, pues nos iba a trazar el D1, ¿no? Entonces aquí vemos que la D1 pues nos va a dar información sobre esa pared libre del ventrículo izquierdo. La D2 pues la D2 y la D3 a final de cuentas nos van a dar información de la cara diafragmática. Entonces, pues aquí sobresale también que la D2 va a estar situada de tal manera que pues va a ser muy útil para ver actividad auricular, ¿sí? Muy bien. Entonces luego nos pasamos a esta otra imagen, ¿sí? En esta otra imagen, pues aquí vemos, en teoría, bueno, no se ve la disposición de cómo están acomodadas las derivaciones precordiales, que va de B1 a B6. Sabemos que estas se disponen, se acomodan como una especie de cinturón en toda la cara anterior y lateral izquierda del tórax, ¿verdad? Correspondiente ahí a la altura del cuarto o quinto espacio intercostal. Y cada una de estas, pues va a haber una pequeña parte
del corazón, ¿no? De una manera un tanto muy cercana. Pero vemos aquí en este esquema, ¿verdad? Que nos ilustra un tanto bien, pues cómo, por ejemplo, todo este ventrículo izquierdo, cómo se va a poder apreciar un tanto más, ¿verdad? Las aurículas y el ventrículo derecho. Entonces, aquí ya lo vamos asociando a las derivaciones, a qué es lo que va a ir viendo un tanto más. Por eso a veces nos confunden algunas derivaciones, ¿verdad? ¿Cómo es posible que desde B1 hasta B6 se pueda ver el ventrículo izquierdo? Pues sí, en parte, ¿verdad? Propiamente ya corresponde a las últimas derivaciones, ¿verdad? B5 y B6, propias de ese ventrículo, pero bueno, esta imagen nos sirve bastante para poder apreciar eso. Entonces, bueno, vemos aquí, por ejemplo, estas derivaciones precordiales. B1 va a ver hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Hacia la parte alta de ese tabique interventricular y a las dos aurículas. B2 ve hacia el ventrículo derecho y hacia el tabique interventricular. B3 y B4, pues estos propiamente van a ver hacia el ventrículo izquierdo en su cara anterior. Y B5 y B6, pues van a ver hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces estas derivaciones, cuando nosotros las acomodamos en una tira del electro o vemos ahí propiamente todos los trazos, al momento que lo tomamos, el orden que siempre van a llevar va a empezar por las derivaciones bipolares, que es de 1, de 2, de 3. De ahí nos va a mostrar las unipolares, que es ABR, ABL y ABF. Y por último, las precordiales, ¿sí? Del B1 al B6. Entonces, bueno, ese es el orden, ¿no? El que tiene que llevar al momento de trazarse en el papel. Entonces, bueno, también es importante recordar algunas otras reglas, llamémosle generales, que nos van a decir bastante, nos van a ayudar a orientarnos en cuanto a la localización y a la semiología del electro. Y son estas reglas generales, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí que D2 y B1 siempre nos van a mostrar derivaciones con las cuales vamos a ver las aurículas, ¿sí? Por otro lado, bueno, ese es D2 y B1 les dije, ¿verdad? Bueno, ahí están escritas. D1 con ABL, ¿sí? B4, 5 y 6 nos van a mostrar siempre el ventrículo izquierdo. D2, D3 y ABF van a estudiar esa cara posterior inferior, o también conocida como diafragmática, ¿sí? B2, B1 y B2, pues estas son las derivaciones propias del ventrículo derecho, ¿sí? Y parte también del tabique interventricular. B3 es una de que siempre vamos a hablar de transición en esta, transición hacia los ventrículos, ¿sí? Entonces esta ve hacia los dos ventrículos. B3 y B4, especialmente B4, bueno, ven más hacia la cara anterior del corazón. Y B5 y B6, ahí le puse B4, ¿verdad? Pero pues, obviamente es B5 y B6. Nos van a mostrar más hacia la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿sí? Así como lo veíamos en la imagen pasada. Muy bien, ¿hasta aquí va alguna duda o alguna aclaración en cuanto a las ondas, a las derivaciones, especialmente a estas reglas? Por mí no, doctor. Hasta ahorita voy Muy bien. entendiendo todo. Ok. No, doctor. No, doc, ninguna. Bueno, que conste. Todo bien. Entonces, bueno, ajá, ¿alguien iba a comentar algo? No alcanzo a leer el Doctor, que está perfecto. Bueno. No, que todo perfecto. Ok, bueno. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vemos aquí otras características del electro normal, ¿sí? Estas características, pues es importante ahí también verlas, ¿verdad? Porque obviamente las vamos a estar notando, pero corresponden ahí a un electro normal. Por ejemplo, vemos que en las derivaciones precordiales, ¿sí? Cuando está presente una variante o morfología de este tipo, ¿verdad? Con una R pequeña y una S un tanto grande, ¿verdad? En B1, pues esta aquí nos representa una positividad un tanto pequeña, seguida de una negatividad un tanto mayor, ¿verdad? Y esto suele ser
como les digo, todo esto es, pues, son variantes normales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en B6, pues podemos ver esta morfología, ¿verdad? Q pequeña y R un tanto alta, ¿verdad? Y también una S un tanto pequeña. Entonces, bueno, ¿qué otra? Bueno, vemos, bueno, aquí no se ve la B2, ¿verdad? Pero de la B2 a la B5, usualmente, estas van a ir progresando, ¿verdad? Decíamos que B3 suele ser un tanto de transición, entonces va a ir progresando a partir de B3, ¿sí? Hacia unas R's un tanto más intermedias. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues ahora nos pasamos aquí del otro lado, ¿verdad? Pues es importante notarle, como les había dicho, los tiempos, ¿verdad? El tiempo de duración, el ancho, el ancho de las ondas, por ejemplo, aquí del complejo QRS, pues esto sí es como que de siempre tenerlo así bien presente, ¿verdad? Que no debe de sobrepasar usualmente, ¿verdad? Los dos cuadritos y medio, o sea, menos de 3, que nos van a corresponder ahí al 0.10 segundos, ¿sí? Entonces vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, ¿verdad? Son 2,5, ¿sí? Que son los 0.10 segundos. ¿Qué otro detalle? Bueno, el ancho, porque bueno, habíamos dicho que es una onda un tanto rápida, ¿verdad? No suele durar mucho este complejo. Entonces, bueno, aquí, a diferencia de esta que está aquí a un ladito, pues la vemos un tanto más ancha, ¿verdad? Y este ensanchamiento, pues ya nos está hablando ahí de prolongación en el tiempo de despolarización, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, bueno, y aquí vemos la imagen propiamente, ¿verdad? Una normal y otra normal. No vemos aquí la cuadrícula, pero pues sí notamos el ensanchamiento, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante aquí? Bueno, la onda T, ¿verdad? La onda T, esta va a ser, habíamos dicho que positiva, pero en B1 y también en B2 puede estar un tanto negativas, especialmente en mujeres embarazadas o en niños pequeños, ¿verdad? Niños pequeños, pues por ahí de menores de los 10 años. Y claro, también va mucho en relación a la talla, ¿verdad? Porque pues estamos viendo un niño de 10 años, pero ya muy alto o sobrepasando los 45 kilos, pues no, ¿verdad? Ya ahí no lo podemos esperar. Pero sí, B1 y B2, ¿verdad? Esta T negativa, normal, también en hombres adultos, claro, no tan común, pero sí más común en mujeres embarazadas y niños, ¿verdad? Bueno, ¿qué otro detalle? Bueno, pues aquí vemos el segmento ST, ese, como les había dicho, suele estar alineado con el segmento PR, ¿sí? Entonces, vemos aquí las líneas punteadas, y su alineación es con esa isoeléctrica, ¿sí? Tanto el segmento PR como la onda T, habíamos dicho que tiene que estar alineado, ¿sí? Para que hablemos de esa normalidad. Habíamos dicho que también la puede sobrepasar, pero no mayor a un cuadrito. Cuando ya la sobrepasa a un cuadro, bueno, tanto la P como la onda T, bueno, ya estamos notando nosotros ahí alteraciones, o igual una depresión, ¿verdad? No mayor a ese tiempo. Ok. Vamos a pasarnos a esta otra diapositiva que nos habla de las posiciones eléctricas normales, es decir, el QRS. Y esto, como les comento aquí, pues es normal. Entonces, pues en su conjunto, pues son todas estos complejos, ¿no? En diferentes derivaciones. Vemos ahí, aquí arribita, cómo está ordenado, ¿verdad? De D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, ¿verdad? Que pues son estas derivaciones periféricas a final de cuentas, pues nos van ahí a
pueden variar, ¿verdad? Dependiendo de la posición de la persona o de su corazón, ¿verdad? Posición eléctrica, claro, o el biotipo de la persona. Entonces, bueno, vemos ahí una posición denominada intermedia, ¿sí? Es la que corresponde a ese QRS positivo en D1, D2 y D3, ¿sí? Entonces, y negativo en ABR, ¿sí? Y también lo vemos isodifásico en ABL. Y isodifásico, bueno, ya sabemos que es la misma altura, tanto para arriba como para abajo. Entonces, ahí ya estamos hablando que es isodifásico. Entonces, bueno, con esto decimos que es una posición intermedia, ¿sí? Una posición intermedia del corazón. Una posición vertical, pues estamos hablando que puede estar positivo de 1, de 2, de 3, ¿sí? Y negativo ABR, ¿sí? Vemos aquí cómo está más negativo. Y ABL también, un tanto negativo, y ABF un tanto positivo, ¿sí? Vamos a hablar que está horizontal con las primeras tres positivas, incluyendo ABL, ¿sí? Y ABR negativa, al igual que ABF. Vamos a hablar que tiene una dextrorrotación, es decir, una desviación hacia la derecha. Cuando esté presente este patrón S1Q3, S1Q3 significa que vamos a ver en la D1, vamos a encontrar esa onda S, y la onda Q en la D3, ¿sí? Entonces, estando en D3 una Q y en D1 una S, estamos hablando de S1Q3, nos va a hablar de una rotación hacia la derecha. Y una levorotación, un Q1S3, ¿sí? Que de vuelta, pues es en la D1 la presencia de una Q y en la D3 la presencia de una S. Entonces eso corresponde a Q1S3 y nos habla de una levorotación. También con una desviación de la punta del ápex hacia atrás, hacia posterior. Entonces eso va a ser un patrón S1, S2 y S3. Es decir, que vamos a encontrar esta S en las tres, que usualmente, pues como veíamos, no, cuando está intermedia, pues no está presente. Entonces S en las primeras tres nos habla de esa desviación del ápex, de la punta, hacia posterior. Muy bien. Hasta aquí tampoco ninguna duda para pasarnos a la siguiente. No, doctor, sí estamos, vamos bien. Muy bien. Se me empalmaron. Chale. Bueno, se me empalmaron estas imágenes, ¿verdad? Estas imágenes nos hablan del ritmo. Sí, el ritmo es una de las cosas que le vamos a buscar, a estudiar. Entonces aquí cuando hablamos de ritmo, pues, en teoría, ¿verdad? Vamos a ver una P positiva en D1, D2 y D3, ¿sí? Bueno, se ve aquí la imagen. Pero entonces, ¿esto de qué nos habla entonces? La P. La P nos va a dar el ritmo y nos habla de qué tipo de ritmo. ¿Cómo se le llama eso? ¿Qué tipo de ritmo es el que tiene el corazón? Recordemos dónde empieza cuando veíamos la conducción, dónde empieza el ritmo. ¿En qué nodo? Sinusal. No sinusal, ¿verdad? No sino auricular. Entonces, a eso es lo que conocemos como ritmo sinusal, ¿sí? Entonces, ese ritmo sinusal, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con una P positiva, ¿sí? Y esa P positiva la vamos a ver en D1, D2 y D3. Si nosotros vemos inmediatamente ahí el electro con una P positiva en D1, D2 y D3, sabemos que ese ritmo es normal, es un ritmo sinusal. Entonces, hay veces, ¿verdad?, que el nodo sinusal pues pierde el mando y entonces no empieza la conducción en ese nodo,
Y bueno, ya podemos empezar a hablar de alteraciones en el ritmo, pero de principio, bueno, perdemos ese nodo, ese ritmo sinusal. Entonces, bueno, y vemos esta otra imagen que está enfrente, ¿verdad? Vamos a alcanzar a rescatar tantito la de atrás. Y bueno, la de atrás, pues, ¿qué sobresalía? Aquí la P, ¿verdad? Veíamos la P positiva en estas derivaciones. Y eso nos habla de ritmo sinusal. Ahora, vemos aquí en esta, ¿verdad? Que evidentemente hay aquí una alteración de ritmo, pues tan solo vean el espacio de una R a otra R, en estas dos, pues es casi igual, pero en esta la vemos un tanto más separada, ¿no? Entonces, aún así podemos notar nosotros ahí la presencia de la P. Vemos que aunque estas ondas están un poco más acortadas, ahí hay una arritmia, ¿verdad? Está presente la P, entonces nos habla de una arritmia sinusal. Estas arritmias sinusales a veces pueden ser normales, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a saber que son normales? Pues cuando se presentan en niños es muy común, ¿sí? Y vemos también, porque hay otra característica importante, que el niño, y también a veces pasa en adultos, ¿verdad? Al momento de realizar una inspiración, pues este espacio en las R's, este espacio se prolonga en la inspiración. Y en la expiración, pues vemos que se puede acortar. Entonces, cuando está presente este patrón, ¿verdad? Y lo estamos asociando a la inspiración-expiración, pues entonces, bueno, de principio estamos viendo que hay una arritmia sinusal. ¿Por qué? Pues porque está presente la P, ¿verdad? En esas derivaciones. Entonces hay un ritmo sinusal, pero a destiempo, es decir, una arritmia sinusal. ¿Qué otra cosa le vamos a revisar a esto? Bueno, veíamos aquí, ¿verdad? Vemos, mejor dicho, en esta imagen. Vemos aquí de vuelta un ritmo normal, con presencia de esas P's. Y pues el ritmo ya sabemos que la frecuencia debe de ser normal también, ¿verdad? Que va de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces vemos aquí a simple vista, todavía sin medir la frecuencia, pues que tiene una sincronía, ¿no? Tiene una regularidad, no como la imagen pasada, donde se veía cortados los espacios en un segmento y alargados en otro tiempo, en otro espacio. La P, ya dijimos, la vemos normal, ¿sí? Vemos esa P positiva. El PR también lo vemos normal y con ese intervalo de tiempo que debe de ir del punto 12 al punto 20. Y el QRS también lo vemos correspondiente, ¿verdad? Ahí vemos como casi los dos cuadritos, ¿sí? Que no debe de sobrepasar los punto 10 segundos. Entonces, bueno, cada cuadrito habíamos dicho que es 0.04 segundos. Bueno, entonces, esto es normal, ¿verdad? Es el ritmo sinusal, ritmo normal. Ahora vemos este otro. Aquí vemos la P. No se observa. No se ve la P. No se ve. Entonces, aquí no estamos viendo la P. Y aquí en esta otra imagen estamos viendo la P, pero invertida. ¿Sí? Negativa. Está negativa, está invertida. Entonces, cuando nosotros vemos P invertida, negativa, o no la vemos, entonces ya no es un ritmo sinusal, ¿sí? Ya no es un ritmo normal. Ahí el nodo sinoauricular pues perdió el ritmo, no está ejerciendo su función adecuada. Y entonces, si no es el nodo sinusal, ¿quién va a ser el que va a relevarlo? ¿Quién es el que sigue? El nodo auriculoventricular, exactamente. Y entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Si la primera es un ritmo sinusal, entonces cuando el nodo auriculoventricular toma el mando, ¿cómo le conocemos a eso? Le vamos a llamar ritmo
No, Ritmo, Nodal. ritmo nodal, así es. Entonces, pues bueno, para que no se les olvide, ritmo nodal, ¿sí? Y ritmo nodal es ausencia de la P o una P invertida. Posteriormente, claro, también puede pasar que el nodo auriculoventricular, ese ritmo nodal también se pierda o que no lo cumpla adecuadamente y bueno, pues vaya a tomar el cargo las de His, incluso hasta las fibras de Purkinje, ¿verdad? Puedan llegar al ritmo, porque puede llegar a pasar, ¿verdad? Pero para esto ya estamos hablando de bloqueos, ya estamos hablando obviamente de ausencia de la P, ya estamos hablando de otras alteraciones un tanto más fuertes y este paciente obviamente que no tiene ni ese ritmo nodal, pues va a ocupar ahí un marcapaso, ¿sí? Porque el marcapaso es el que va a sustituir a ese nodo sinusal para recobrar ese ritmo fisiológico. Muy bien. Bueno, entonces ahora nos pasamos a esta otra diapositiva. Esta nos habla del cálculo de la frecuencia cardíaca y me salió toda mal porque me salió todo de golpe. Pero bueno, vámonos en orden entonces. Para calcular la frecuencia cardíaca, sí, que es otra de las cosas que tenemos que hacer a primera vista cuando se nos presente el electro, pues bueno, en primer lugar tenemos que recordar la velocidad del papel, ¿verdad? Que hablábamos hace ratito. Hace ratito, ¿cuánto decíamos que iba a ser la velocidad del papel en un segundo? De 25. 25 milímetros, ¿verdad? En un segundo. ¿Sí? 25 milímetros, pues nos va a representar 5 cuadros grandes, ¿verdad? O 25 cuadritos chiquititos, miniatura. Entonces, estos ya son los 25 milímetros por segundo, ¿sí? Entonces, bueno, pues recordemos que cada cuadro grande, ¿sí? Nos va a representar, cada cuadro grande, por si están todavía perdidos, cada cuadro grande nos va a representar 0.20 segundos, ¿sí? Y habíamos dicho que a final de cuentas 300 cuadros grandes de estos, 300 que no caben aquí, tampoco en ningún electro, nos van a representar todo un minuto, ¿sí? Entonces este dato es muy importante porque para calcular la frecuencia cardíaca vamos a dividir ese número de 300, que son la cantidad de cuadros grandes en un minuto, entre el número de cuadros grandes que van a separar la R con la R, ¿sí? Esta R que está aquí hacia esta R, ¿cuántos cuadros grandes los separan? Pues los separan 3, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces vamos a dividir 300 entre 3. Y nos da un aproximado, no es una cantidad tan exacta, ¿verdad? Pero, pues bueno, es la más aproximada, ¿sí? 100, van a ser ahí los 100. Pero ¿por qué digo que no es tan exacta? Porque, pues, esto es aplicado a cuadros grandes, ¿verdad? Pero hay veces que el trazo queda hacia la mitad o que pues, no alcanzamos a contar, que le tenemos que contar bien, ¿verdad? O pasan algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces, está este método, ¿sí? Es el método de los 300, donde ya dijimos, vamos a dividir la cantidad de cuadros grandes de R a R entre 300, ¿sí? Bueno, 300 entre eso. Y también, otra manera práctica y rápida es que le asociamos, ¿sí? Por ejemplo, si una R está separada de la otra solamente por un solo cuadro, pues estaríamos hablando que ahí la frecuencia, ¿sí? Sería de 300. Si fueran 2 cuadros, estamos hablando que es de 150. Si fueran 3 cuadros, como en este caso, ya que ya lo corroboramos, estamos hablando que son 100 latidos por minuto. Si fueran 4 cuadros, es decir, una R aquí y la otra hasta acá, ahí la frecuencia cardíaca es de 75, ¿sí? Este es cuadro grande, ¿verdad? Entonces, 5 cuadros grandes, es decir, una R aquí y la otra hasta acá, ¿sí? Nos hablaría de 60.
Entonces, 6 cuadros grandes, 50 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto también puede ser otro método para que ustedes al momento de ver un electro así en primera instancia, pues sepan de cuánto es esa frecuencia, ¿verdad? Que bueno, cuando nosotros vamos el electro, a lo mejor ya viene ahí trazada, pero no le crean a la máquina, ¿sí? Corrobórenlo ustedes mismos también, porque cuando estén en el hospital se les van a estar preguntando, a ver, ¿de cuánto es la frecuencia? Y ya, ustedes cuentan la cantidad de cuadros, ¿no? Y lo asocian a esto, ¿verdad? Por ejemplo, o lo dividen, ¿sí? Y está otro método que es un tanto más exacto, que es el método de los 1500. En este método de los 1500 vamos a hacer algo parecido a esto, pero sobre 1500. Entonces vamos a dividir 1500 entre el número de cuadros, pero chiquitos, el número de cuadritos chiquitos que hay de una R a otra. Entonces, si alguien me quiere ayudar, ¿cuántos cuadritos chiquitos hay de esta R a esta R? Doctor, 16. ¿Sí? ¿No? ¿Quién habla por ahí? Son 25, ¿no? 7, ¿no? 25. Chale. Son 16. Son 5, son 16. Son 16. Sí, son 16. Son 16. Entonces dividimos, porque aquí hay 5, 10, 15 y 16. Entonces dividimos 1500 entre 16. 93.75. 93.75. Esa es la frecuencia cardíaca de ese trazo, de ese electro. ¿Sí? Entonces, pues ustedes lo notan, es más preciso, ¿sí? Más preciso que el método de 300, que pudiera ser otra variante aquí de cuadros. Doctor, Ajá, lo sí, dijo sí, sí. 1500 entre los 16, ¿verdad? Sí, 1500 entre el número de cuadritos chiquitos que hay de una R a otra R. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces ese es el método de 1500 y es, como les digo, un tanto más preciso. ¿Sí? Muy bien. El otro cuadro que está allá arriba, bueno, solamente lo puse de referencia, ¿verdad? Que es la duración del QT en relación a la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Vemos ahí, por ejemplo, en una frecuencia un tanto baja, que todavía es normal de 60, pues el tiempo, ¿verdad? Que dura, a diferencia de, por ejemplo, una frecuencia alta, una taquicardia, donde ya está en 120, la duración del QT, pues obviamente es menor, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, es fisiológico, es normal esta duración, ¿sí? Muy bien, bueno, ¿alguna duda en cuanto al cálculo de la frecuencia cardíaca o no cálculo, sino valoración del ritmo sinusal o ritmo nodal? No, Sí, doctor. Ajá, ¿alguien dijo que sí? Ujú. Sí, te había dicho que una de las características en lo de la P negativa Ajá. era que cuando respiraras iba a prolongar o se iba a cortar en la distancia entre las R. Ah, ok. Sí, veíamos, aquí está. Ay, Dios. Al momento de la inspiración, ¿sí? Se puede llegar a cortar el espacio, ¿sí? O sea, bueno, sí, esto es acortamiento. Sí, esto es acortamiento de las R's, esto es al momento de la expiración, ¿sí? Y alargamiento, como estos, sería el momento de la inspiración. A ver, otra vez. Inspiración, inspiración, ¿sí? Expiración. ¿Sí me explico? Inspiración, es decir, más espacio entre las R's, y expiración, menos espacio entre las R's. ¿Sí? Sí, ya entendí. Gracias, doctor. Ok. Sí, no hay problema. Muy bien. Bueno, entonces ya quedamos cómo identificar el ritmo, si es sinusal o es nodal, ¿sí? Y cómo calcular la frecuencia cardíaca. Bueno,
Entonces ya de ahí nos pasamos, ahora sí, a la otra característica que hay que verle en primera instancia al electro, que es el eje cardíaco, ¿sí? Y de hecho aquí ya, sí, bueno, se me atrapió la diapositiva. Entonces vemos aquí en el eje cardíaco, sí, el eje cardíaco pues nos dice que es la dirección, ¿verdad?, de promedio que va a seguir la actividad ventricular. Entonces, bueno, vemos esta imagen que es muy clásica, ¿sí? Clásica, característica, y hace ratito ya veíamos de las derivaciones, cómo están trazadas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí recordándoles, estas derivaciones, las derivaciones bipolares, es decir, de 1, de 2, de 3, ya dijimos que van a formar un triángulo, ¿sí? Vemos aquí el triangulito en rojo. Y las derivaciones unipolares, ¿sí?, van a dividir ese triángulo. Lo dividen en cada una de las denominadas bisectrices de los ángulos que lo forman, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Vemos aquí ABR, en teoría tiende a trazarlo, a dividirlo. Imagínense aquí ustedes una línea, ¿sí? ABL, de igual manera, otra línea así para acá, y ABF, bueno, está así LL, ¿verdad? Pero es ABF, otra línea así para acá, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón, entonces, vemos aquí cómo se va dividiendo, ¿no? En segundo paso, estas líneas, ¿sí?, este triángulo, estas líneas que forman el triángulo, las vamos a venir transportando hacia el centro. Es decir, esta de 1 la vamos a bajar aquí. Entonces, por eso va a quedar este trazo, esta línea, una línea aquí, exactamente a la mitad, ¿sí? Esta de 2, de igual manera, la vamos a llevar hacia acá, hacia el centro, y entonces va a quedar más o menos por aquí así. Y de 3, de igual manera, la vamos a llevar hacia el centro, ¿sí? Entonces estas 3 líneas van a converger aquí en el centro. Y entonces, bueno, pues ya va tomando prácticamente ahí forma al transportar todas estas líneas hacia el centro del triángulo, tanto las derivaciones bipolares como unipolares, pues vamos a venir teniendo esta especie de ejes, ¿verdad? Entonces, nos habla que son 6 ejes, que es el ABF, ABL, ABR, de 1, de 2, de 3. Son 6 ejes que se van a trazar de esa manera, así como lo estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la forma que va a agarrar, ¿sí? Entonces, ya vemos aquí cómo está el ABF, el ABL y el ABR, ¿sí? Y esta de 2, ¿verdad? Como al llevarla aquí en medio, bueno, pues nos va a dar este trazo. De 1, que lo vemos aquí de fondo, ¿verdad? Que es de aquí arriba, lo bajamos al centro y ahí está. Y así igual de 3. Bueno, entonces, hasta aquí, pues vamos nosotros trazando esas derivaciones para nosotros ir viendo ese eje, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, pues esto nos sirve ¿para qué? Pues para situar ese eje en el plano frontal, que va a ser necesario hacer esta imaginación de estas líneas, ¿no? En el centro. A cada uno de estos ejes, ¿sí?, que ya hemos trazado aquí, pues les vamos a dar un valor. Entonces, a este eje horizontal le va a corresponder el valor de 0, los 0 grados, ¿sí? Y de ahí, cada uno de estos ejes, ¿sí?, toda la mitad hacia abajo lo vamos a ver como positivos. Y toda la mitad hacia arriba va a corresponder a negativos, ¿sí? Entonces, bueno, pues a esta mitad inferior, ¿verdad?, que ya dijimos que va a ser positiva toda esta mitad inferior, cada uno de estos ejes, pues le vamos a ir dando ese valor positivo, lo vamos a ir numerando, el sentido de las manecillas de reloj, y va a ir agregándose a estos valores, ¿verdad? Más 30, de 30 en 30. Entonces del 0 va al más 30,
más 60, más 90, más 120, más 150, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, bueno, todos estos ya dijimos positivos y van de 30 en 30 en sentido de las manecillas de reloj. Todos los superiores, entonces, pues dijimos un valor negativo y pues ese el sentido antihorario o el sentido inverso a las manecillas de reloj, ¿sí? Igual de 30 en 30, pero en el sentido negativo, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150, ¿sí? Muy bien. Entonces, este 180, aquí le puse negativo, pero en realidad pues puede ser positivo y negativo, ¿sí? Puede ser más 180 y también menos 180. Usualmente se queda como menos 180. Bueno, es dependiendo, ¿verdad? Pero eso ya se ve después. Pero bueno, pues positivo y negativo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ah, sí. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Pues hay que calcular la posición exacta del eje eléctrico. ¿Y cómo la vamos a calcular? Bueno, en primer lugar, pues la manera más precisa es como si dijéramos mapearlo, ¿no? Entonces, vamos a requerir aquí dos derivaciones, que va a ser de 1 y ABF, ¿sí? Necesitamos revisarla, cómo está el QRS, ¿verdad? Ese complejo en estas dos, en D1 y en ABF. Entonces, bueno, vemos aquí en D1, por ejemplo, ¿verdad? Que está positivo, ¿sí? Pero bueno, hay que contarle. Son 3 cuadritos hacia arriba, 3 cuadritos positivos, y un cuadrito hacia abajo, un cuadrito negativo. Entonces, 3 menos 1, pues decimos que de 1, ¿sí? Tiene una positividad de 2, ¿sí? Bueno, entonces ahora nos vamos a ABF, y ABF meramente está positivo, tiene 3 cuadritos pequeños positivos. Y eso lo vamos nosotros a trazar, ¿sí? Vemos aquí estas líneas, ¿verdad? Para poder trazarlo, ubicarlo. Entonces, prácticamente contamos, bueno, aquí en D1, ¿cuántos dijimos que nos daba como resultado? 2, ¿sí? Porque habíamos a esos 3 cuadritos positivos, le restamos el negativo y quedan 2. Entonces, 1, 2, ¿sí? Está a esta altura. Y ABF, dijimos que está 3 positivos, ¿sí? Entonces dijimos que para acá abajo es la positividad. No nos vayamos a ir como en el eje de las X y las Y, ¿verdad? Que asociamos que la positividad está hacia arriba. Bueno, aquí no, porque aquí nos basamos en cómo lo dispusimos, ¿verdad? En este sentido horario y antihorario. Entonces todo lo que sea inferior va a ser positivo. Entonces aquí 3 positivos, 1, 2 y 3. Entonces, si nosotros lo trazáramos aquí un punto, ¿verdad? Donde chocan estas líneas, pues viene correspondiendo más o menos a esta altura. De ahí lo trazamos con la mitad y podríamos trazar nosotros aquí una línea que vendría dando más o menos por acá y vendría correspondiendo a un eje eléctrico en más 50, más o menos, ¿verdad? Aquí pues ya hay algunos triángulos de Eindhoven y otros planos de este tipo, ¿verdad? Que están súper bien detalladitos, pero bueno, aquí nosotros nos vamos orientando. Entonces, quedamos que el trazo va a corresponder más o menos a esta altura y correspondería a un eje eléctrico en más 50. Todo lo que esté del 0 al más 90 es fisiológico, es normal, ¿sí? No hay desviaciones. Esto es normal, ¿sí? Cuando nosotros ya estamos viendo que está colocado el eje a más de 90, ¿sí? Hasta el 180 incluso, bueno, pues ya podemos estar nosotros pensando en una desviación, ¿sí? Desviación hacia la derecha o desviación hacia la izquierda, que es así, a partir del 0 para arriba, ya podemos nosotros decir que ya hay una desviación, ¿sí? Entonces, este método, que en teoría tiende a ser de los métodos más exactos, con la dificultad, entre comillas, de que requiere que se mida bien el QRS y bueno, tener a la mano algo para este mapita, ¿verdad? Para poder graficarlo o verlo así, ¿verdad? Pero bueno, ya una vez que hagan práctica, pues ya esto a lo mejor no se hace tan necesario.
Pero bueno, es el método en teoría un tanto más exacto. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, doctor, gracias. Bueno, entonces ya dijimos, vamos a ocupar D1 y ABF, ¿sí? Y vamos a hacer ese procedimiento para localizar el eje eléctrico. Entonces hay otros métodos, ¿sí? Hay otros métodos, llamémosle un tanto prácticos, que no son exactos, ¿verdad? Como en este que queremos saber y vemos aquí ese eje que está en más 50, ¿verdad? Si lo trazáramos ahorita, bueno, hay otros. Entonces, aquí ya nos pasamos a esta otra diapositiva donde vemos algunos métodos rápidos para la detección de ese eje eléctrico, ¿sí? Y vemos aquí, por ejemplo, ¿verdad? Estas características. Cuando está positiva D1, D2, D3, ¿sí? Usualmente el eje va a estar aquí, en este punto, entre el 90 y el 0, ¿sí? Vemos aquí cómo está representado, perdón. Entonces, esto es normal, ¿verdad? Y bueno, nos va a orientar. Ese D1, D2, D3 positivo, nos va a orientar a que esté el eje del 0 al 90. Cuando vemos D1 negativo, ¿sí? Esto inmediatamente nos orienta a que hay una desviación hacia la derecha, ¿sí? Como vemos aquí en la figurita. Cuando vemos D1 y D2 negativos, ¿sí? Esto nos va a orientar a que hay una franca desviación, una desviación un tanto alta, ¿verdad? Hacia la derecha. Cuando nosotros veamos D3 negativa, ¿sí? Esto nos está hablando de una desviación a la izquierda, pero discreta. Y es importante aquí también medir la duración del QRS. ¿Por qué? Si nosotros estamos viendo que ese QRS está menor de 0.12, que dijimos que usualmente no tiene que pasar del punto 10, pasando del punto 10 y siendo menor al punto 12, ya estamos nosotros pensando que hay un bloqueo, ¿sí? Hay un retardo en la conducción. Entonces estamos asociando, hay un bloqueo de rama izquierda de las vejizas, ¿sí? Y si ese QRS llega a medir más de punto 12, es decir, se está retrasando más tiempo, le está tomando más tiempo generar esa despolarización, le está tomando tanto tiempo, más del punto 12, porque ya hay una hipertrofia. Entonces, cuando nosotros veamos esa D3 negativa con un QRS muy amplio, mayor a punto 12, bueno, estos son datos también para ya pensar en una hipertrofia izquierda, sí, una hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien, entonces vemos aquí otro dato, ¿verdad? D2 y D3 que estén negativos, ¿sí? Esto también nos va a hablar de una franca desviación a la izquierda. Si D3 ya nos habla de una leve desviación, D2 y D3 también una muy franca desviación a la izquierda, ¿verdad? Y también nos da datos de un hemibloqueo o de un bloqueo de rama derecha o de rama izquierda, cuando está este dato presente más ese eje desviado a la izquierda, ¿verdad? Entonces ya podríamos estar pensando en un bloqueo bifascicular, ¿sí? Muy bien, pero entonces estas son algunas características rápidas, ¿sí? Que nos van a orientar hacia cómo está ese eje. Si está normal, porque vamos a estar viendo D1, D2, D3 positivas, o lo vamos a estar viendo un tanto desviado hacia la derecha, porque empecemos a ver alteraciones en negatividades en D1 o D1 y D2, o lo estamos ya viendo así de manera rápida con desviaciones hacia la izquierda por negatividades en D3 o negatividad en D3 más negatividad en D2. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno. Entonces, bueno, pues ahora ya nos pasamos, ya vimos entonces, digo, los datos principales básicos del electro, el cálculo de la frecuencia cardíaca, del ritmo,
la localización del eje eléctrico de manera precisa y de una manera un tanto más rápida, ¿verdad? No tan específica, pero sí un poquito más rápida. Y bueno, pues entonces ya pasamos ahora a los patrones de crecimiento, ¿sí? Que bueno, pues estos patrones de crecimiento los vamos a ver tanto en la aurícula como en los ventrículos. Y bueno, pues empezamos aquí con el patrón de crecimiento auricular, ¿sí? Y bueno, ¿qué habíamos dicho? Que, pues bueno, aquí el seno sinusal o sino auricular, pues es el que va a dirigir ahí la conducción, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros aquí empezamos a notar, podemos ver, en la derivación B1, que esta pueda situarse esta no puede, esta se sitúa a la mitad de las aurículas. Entonces, debido a esto, pues va a registrar, o en principio, una positividad que después, ¿verdad? Bueno, esta positividad va a venir representando esta actividad auricular derecha y después va a seguir hacia una negatividad por la activación ya ahora de la aurícula izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a ver? Pues con una P positiva, ¿verdad? Y una P negativa. Y vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Cómo nos señala, ¿verdad? La primera mitad correspondiente a la aurícula derecha y la segunda mitad correspondiente a la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, bueno, en principio la P tiene que estar normal, tiene que estar marcada y así, ¿verdad? Pero ya habíamos dicho que cuando hay un crecimiento entonces en las aurículas, pues bueno, tiende a haber esta variante, ¿verdad? Esta positividad y luego una negatividad, ¿sí? Bueno, entonces, por lo tanto, si crece en este caso la aurícula derecha, pues va a crecer esa positividad. Ya lo señaló aquí la flechita, ¿verdad? Entonces crecería esta positividad, ¿sí? Y entonces tendríamos una P con dos positividades y seguida por una segunda mitad con una negatividad. Entonces, aunque esté presente la negatividad, bueno, francamente está positiva, ¿sí? Y está positiva del lado derecho. Entonces, por el lado contrario, que si crece la aurícula izquierda, entonces, ¿qué aumentaría? Pues aumentaría la negatividad, ¿sí? Aumentaría esta negatividad. Entonces vemos aquí que hay una positividad, solamente una crucecita en P, en la mitad de la P, seguida de dos negatividades, ¿sí? Entonces está francamente negativa. Y esto ya nos enfoca más hacia crecimiento auricular izquierdo, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa vamos a ver? Pues por ejemplo en la derivación D2, ¿verdad? La primera mitad de la P, ya sabemos, ¿verdad? Que la porción más ascendente, la que asciende más rápido, mejor dicho, pues va a corresponder a la aurícula derecha y a la segunda mitad va a corresponder de igual manera a la aurícula izquierda, ¿verdad? Esto donde dijimos el D2, ¿sí? Entonces, aquí mismo también podemos notar que si crece la aurícula derecha, pues va a aumentar la posición de la P, la ascendencia de la P, ¿sí? Sin haber un ensanchamiento, como lo veíamos anteriormente. Entonces, esto es cuando no hay ensanchamiento de la P y hay un ascenso rápido en la P, bueno, es lo que nos va a dar esta característica, ¿verdad? Esta P picuda o acuminada. P picuda o acuminada que nos va a hablar de crecimiento auricular derecho, ¿sí? Y entonces, cuando sucede con la aurícula izquierda, pues entonces aquí la segunda parte de la P se va a alargar o se puede retrasar, ¿sí? Y esta P ensanchada, pues es lo que conocemos como la P con una muesca o con un ensanchamiento. Y esta característica de la P con muesca o ensanchamiento nos habla también de crecimiento auricular izquierdo, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Dijo que la muesca es un crecimiento en la aurícula derecha, ¿verdad? Izquierda. La muesca izquierda. Izquierda, ¿sí? ahí vienen. Ajá, izquierda. Entonces,
prácticamente resumimos, ¿verdad? Que los crecimientos de la aurícula derecha se van a caracterizar entonces por una P acuminada o picuda, ¿sí? En D2, ¿sí? Y una onda, ¿sí? Así positiva, bueno, puede ser así, ¿verdad? Pero usualmente así, ¿sí? Francamente positiva en, sí, francamente positiva en B1, habíamos dicho. B1, esto corresponde a B1 y esto corresponde a D2. Y entonces, por el lado contrario, un crecimiento en la aurícula izquierda, pues nos va a dar en D2 esta característica de la P con muesca o ensanchada y una P francamente negativa. De igual manera dijimos en B1. Entonces, para nosotros ver ahí el crecimiento auricular, tenemos que ver B1 con estas características y D2 con estas otras características. Ahora sí, ¿alguna duda con esto? Chicos, Creo que No, doctor, gracias. ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, no sé ni qué hora es, son 5:55, ¿le seguimos o hasta aquí le dejamos? Doctor, yo me tengo que retirar ya. Sí, no, pueden retirarse, no hay problema. Bueno, entonces, son las, sí, no, digo, entraron y ni modo de seguir, y algunos se tienen que ir. Bueno, entonces, son las 5:55, ya le creí que me iba a echar menos. Bueno, pues entonces continuamos, ¿qué les parece el siguiente sábado? Y bueno, seguimos con ya las hipertrofias y ya empezamos a ver alteraciones de ritmo, que son los bloqueos y demás cosas. Muy bien, doctor. Por, ¿Sí? Excelente. Bueno, por mí me hasta parece. aquí, Ya, doctor, ¿alguna está bien. duda? Ok. Por mi parte, no. Con este